De nueva cuenta nos da mucho gusto tenerles con nosotros. El equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, les invitamos a vivir los relatos de nuestro México mágico. Y bueno, pues bienvenida sea toda persona que desee conocer aquellos aspectos insólitos, mágicos, incluso sobrenaturales, que gravitan sobre todo nuestro territorio nacional. Prácticamente cada lugar tiene su encanto, tiene sus tradiciones y sus leyendas, y hoy les vamos a hablar de un tema intenso, titulado Duelo a muerte entre brujas. Y esto realmente no es algo nuevo, pero vayamos armando el tema para que tenga una verticalidad que nos permita imaginarlo tal como acontecía. Para empezar, diré que el lugar sede de este acontecimiento a relatar es Iztapalapa, prácticamente lo que es la ladera occidental del Cerro de la Estrella, también conocido como el Citlaltépetl, que significa el Cerro de la Estrella, y que tiene su importancia desde tiempos prehispánicos, no solo por ser el punto más elevado del oriente del sistema lagunar del Valle de Anáhuac, sino que era el sitio donde el cual cada 52 años se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo, que consistía en pedir permiso a las divinidades para poder vivir otro ciclo de 52 años, que pues vale la pena decir que esos 52 años son prácticamente un giro galáctico, una vuelta que nuestro hogar planetario da, y que ellos referían a través de la constelación conocida como las Cabrillas o el Taladro, hoy también conocido en el mundo occidental como las Pléyades, que justo cuando estaban sobre el Cerro de la Estrella era el momento para realizar la ceremonia del Fuego Nuevo, que es tema de otro episodio, porque hoy vamos a dirigir toda la fuerza de este relato acerca de ese duelo entre seres extraños. Y para ello empezaré diciendo que pues Iztapalapa cayó prácticamente antes que México Tenochtitlan. Prácticamente era pues un señorío Aculúa, que de alguna manera pues también fortalecía esas alianzas de aquellos tiempos precortesianos, y que tenía una notable presencia, primero por su número de habitantes, después porque una de las calzadas, la que iba del centro de la laguna de México Tenochtitlan hacia oriente, era justamente la calzada Iztapalapa, justo donde se aconteció el encuentro entre Hernando Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, el encuentro de dos mundos. Bueno, pues en Iztapalapa justamente es un lugar donde las tradiciones siguen vivas en sus barrios y donde el pensamiento mágico hace acto de presencia. Y el relato se refiere a lo siguiente. Hace muchos años había dos familias, la familia Brambila y la familia González, cuyos apellidos, pues por respeto a las personas, son modificados, pero esto no pierde la vida que se les da cuando el relato la infunde. Y estas dos familias pues eran encabezadas por dos personajes, los famosos compadritos, que eran dos hombres ya mayores que gustaban siempre de andar en bailes, en fiestas patronales, y siempre bebían, siempre andaban muy contentos y eran muy populares y eran muy pues reconocidos por la gente. Primero porque siempre andaban juntos y prácticamente todo lo compartían. Se decía que se desaparecían durante semanas, durante las cuales o se les veía en Tláhuac, se les veía en San Lorenzo Tezonco, se les veía en Xochimilco, se les veía en Mixquic, y en todas esas poblaciones, en las fiestas y en las celebraciones. Y bueno, estos dos hombres, Tadeo y Fortunato, en cierto momento que se inspiraron y que se encontraban muy sincerados, uno de ellos refirió que, recordando viejos tiempos, que iba a abrir los recuerdos que nunca había dicho. Y Fortunato fue el primero que empezó diciendo:
¿recuerdas aquel hombre que me escupió una vez que tomamos durante la guerra cristera aquella hacienda y que discutimos tú y yo porque dijiste que lo liberara en vez de que lo fusiláramos como yo quería? Y el compadre le asintió que sí recordaba. Pues le confesó Fortunato que realmente lo había matado de un tiro a un lado de una nopalera y ahí había dejado el cuerpo. Entonces, ya sincerándose aún más, nada más y nada menos que Tadeo refirió que si recordaba a aquella gachupina, aquella española, nieta de un hacendado que habían capturado cerca de Querétaro, a lo que también Fortunato asintió, de tal manera que dijo, pues yo me le eché al petate y nadie supo, y es probable que hasta un chamaco haya tenido. Y dentro de los dramas que implicaba aquel tiempo, simple y sencillamente sonreían. Y ya más entrados en confianza, tanto Tadeo como Fortunato empezaron a confesarse cada vez más de sus atrocidades que nunca habían conversado. Y la última fue la más importante, ya que Fortunato le mencionó a su compadrito que un anciano antes de morir le había regalado la mitad de un mapa donde se supone se encontraba un tesoro. A lo que también su compañero Tadeo asintió. Él dijo que tenía también una mitad y a los dos les había dicho el mismo hombre lo mismo, y pasaron más de 25 años sin que el uno supiese que el otro tenía la mitad. Y una vez que muy entusiasmados acordaron reunirse para analizar el mapa ya completo, y al ver que no estaba tan lejano, que de hecho el ocultamiento de ese tesoro estaba prácticamente a menos de un día de camino, acordaron al día siguiente salir con discreción sin decir nada a nadie y buscar nada más y nada menos que en el Cerro de la Estrella ese ocultamiento que curiosamente implicaba un día de camino, pero no era por otra razón de distancia, sino por la ritualística que se tenía que realizar para poder sacar ese tesoro oculto. Lo cierto es que los dos emprendieron el camino, pero Tadeo no regresó. No regresó, y lo que dijo Fortunato es que una vez que entraron a una cueva llamada hasta la fecha la Cueva del Diablo, que existe en las faldas del Cerro de la Estrella, un remolino que se había formado en su interior había tragado como un hambriento embudo a Tadeo, y que sobre él habían caído toneladas de arena, lo cual hacía imposible pensar en un rescate. Así que, una vez que se refirió eso, la familia de Tadeo estaba muy enojada, estaba muy enfadada, y en menos de un mes, la familia de Fortunato compró una residencia en La Noria, en Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, y con eso la familia Brambila se enojó todavía más, porque lo que pensaron es que había encontrado un tesoro y Tadeo había sido asesinado. Así que las dos mujeres empezaron a entrar en cierta pugna y se fueron a vivir a Tepepan, los Brambila. Así que una vez que pasaron ciertas dificultades por situaciones desconocidas, se vieron obligados a regresar a Iztapalapa, donde la familia de Tadeo ya los aguardaba. Y empezaron. Para esto, las mujeres habían sido educadas por un viejo brujo en la juventud que siempre les indicaba si sus esposos estaban vivos, si además andaban en la parranda, andaban con otras mujeres, y siempre acudían a este hombre de nombre llamado Sebastián. Sebastián les enseñó las artes de la brujería, las artes del nahualismo, y fueron las más ejemplares discípulas, pero ahora eran enemigas. Las esposas de los compadritos, es decir, las comadritas, ejemplares alumnas de las artes brujeriles, ahora eran enemigas y se atacaban con todo lo que podían. Incluso la ley había tenido que intervenir porque ya había habido intentos de incendiar la casa de sus rivales, y eso era recíproco. Y una vez que empezaron a echar mano de aquel conocimiento brujeril,
Los animales que tenían ambas familias por ataques simultáneos morían, ya sean burros, caballos, perros, guajolotes. Todo lo que era semilla se podría en menos de una noche, y lo que era peor, se empezaban a enfermar los miembros de ambas familias. Así que ya saturada una de ellas de tanto desgaste, de tanta violencia, y además con los ojos de la ley bien puestos sobre ese conflicto del que toda la gente platicaba, estas dos mujeres, las comadritas, acordaron reunirse y atacarse con todo su poder, y seguramente ese iba a ser un duelo a muerte. Así que lo que aconteció fue, una vez que acordaron el lugar que fue las faldas del Cerro de la Estrella, entonces ahí se encontraron en la más cerrada de las noches, y se dice que de pronto una de ellas, que para la ritualística implicaba que en un mogote, que es una hoguera hecha sobre 3 piedras lo más redondas posibles, habitualmente eran de río, ahí se hacía la hoguera, y utilizando una daga de metal, con ciertos conjuros, incluso en náhuatl, se tenía que poner en el fuego. Y una vez que esos dibujos y ese conjuro en la hoja metálica por el calor desaparecía, era el momento exacto para con estos cuchillos cercenarse de las rodillas en redondo y desprender ambas piernas, que depositaban a un lado del mogote, a un lado de esa hoguera. Y empezaba entonces la transformación, la transfiguración en bola de lumbre, y salían en la dirección elegida para ir a buscar víctimas. Y esa ritualística, ese acto, ambas lo hicieron para llegar transformadas en bolas de lumbre a ese lugar del Cerro de la Estrella. Y bueno, una vez que se ubicaron, ambas concentraron su poder y su energía para dirigirse frontalmente una contra la otra. El primer choque fue dramático, salpicaron gotas de lumbre, y un chillido muy fuerte se escuchó de una de ellas, que incluso después del impacto en el aire empezaba a transfigurarse en mujer, pero recobró su fuerza, tomaron nueva posición y dejaron de nueva cuenta dirigir todo su poder, toda su ira, toda su furia, una contra la otra. Pero ante el impacto, que seguramente iba a ser letal para ambas, en un instante decidieron trabarse, girando una sobre la otra a una velocidad tan vertiginosa que una de ellas salió proyectada contra un pino, y el impacto fue tan severo que cayó muy descompuesta. Y una vez que su comadre, transformada en bola de lumbre, la vio desvalida, se acercó y la remató. Con un golpe de lumbre, literalmente desfiguró todo lo que era aparentemente su propia figura. Y una vez que estuvo segura de que ya no tenía vida, recobró la víctima su forma humana, y con un silbido, aún convertida en bola de lumbre, ordenó a la tierra que sacara arañas. De la tierra salieron miles de arañas que comenzaron a devorar lentamente el cuerpo de la víctima hasta dejarla literalmente en los huesos. Entonces, aún vuelta al bola de lumbre, absorbió los huesos y salió volando hasta cierta altura y los dejó caer. Y mientras iban cayendo el conjunto de osamentas de la víctima, se fueron disolviendo en el aire para nunca jamás aparecer. Al día siguiente, muchas personas comentaron el ruido y la actividad de las bolas de lumbre que había en la región del Cerro de la Estrella, y en la familia de la víctima lo único que quedaron fueron las 2 piernas tendidas a un lado de la hoguera, y como ambas familias sabían que tenían personajes con las dotes brujeriles, nahualísticas y hasta mágicas, decidieron simplemente enterrarlas en el jardín para no llamar la atención de las autoridades. Así que si ustedes en algún momento llegan a ver brujas volar, no las desafíen, no se aproximen.
simplemente contemplen y aléjense. Bueno, pues no olviden darle like, compartan y suscríbanse. Y aprovecho la ocasión para agradecer a los doctores Jaime Bustos y Aida Hamdan, desde luego a Anita Araujo, a Benito Cas, a Alejandra Maldonado, a César Navarrete, a quien mando muchos saludos, a Lolita Hurtado, tanta gente que quisiera yo saludar, pero por cuestiones de tiempo, pues de momento lanzo esos saludos, muy agradecido por la literatura que nos han enviado y también recomendar que estén al pendiente de los viajes que organizamos. Recuerden que hacemos uno cada mes y seguramente en breve les llegarán invitaciones a diferentes actividades. Así que el equipo de La Otra Puerta y un servidor nos despedimos de ustedes sin que olviden que si ven brujas, no se acerquen. Hasta la próxima puerta. Vámonos de viaje. Vámonos este domingo 22 de septiembre a Omitlán, estado de Hidalgo, donde existe una puerta multidimensional, donde un año puede traducirse a un día o al revés. De ahí iremos a Mineral del Monte o Real del Monte, para en las entrañas de la tierra percibir todo lo que es ese poderoso cúmulo de energía, para rematar después en Pachuca, donde les contaremos las leyendas de esa maravillosa ciudad conocida como la Bella Airosa, y donde las montañas boscosas cantan sus leyendas y creencias en un lugar lleno de neblina, en uno de los lugares más mágicos de nuestro país. Viajemos en Luminar y los esperamos en el turismo mágico en México. Hagan contacto, reserven sus lugares y nos vemos hasta entonces.